Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Aquieta mi inquietud, te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. No hay temor, yo creo en ti. Tú que alumbras mis mañanas como el sol. Oh. Tú que pintas de esperanza y de color mi corazón. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Oh. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste
Dios, hermano. En esta noche, Dios te bendiga primeramente que todo, y te invito a que junto conmigo, en tu casa, con tu familia, podamos alabar y glorificar el nombre del Señor y decirle: Señor, abre mis ojos porque quiero verte. Aleluya. Aleluya. Queremos verte, Señor. Y abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos: Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos: Santo, Santo. Dile: Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos: Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos: Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos: Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Hoy en esta noche dile: tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor Jesús. Declara con tu boca, iglesia, que Él es santo. Santo, Santo, Santo. Junto con tu familia dile: tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Y queremos ver tu gloria, Señor. Aleluya. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Dile: y abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos: Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos: Santo, Santo. Tú eres santo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya.
Gloria a Dios. Seguimos adorándote en esta noche especial. Y hoy, culminando este año, podemos confesar con nuestras manos levantadas que tenemos un Dios grande. Aleluya, Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Dile: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tú eres grande, Dios. Oh, iglesia, confiesa con tu boca que tenemos un Dios grande y poderoso. Gracias, Jesús. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tú eres grande, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Cuán grande es Él. Tú eres grande, Señor. Gloria a Dios, te adoramos, Jesús. Aleluya. Muy buenos días, amados hermanos del Ministerio Kairos y amigos que comparten con nosotros este momento tan especial. Hoy, jueves 31 de diciembre, en el cual estamos celebrando el último culto de este año 2020, el culto de fin de año, de un año que pues ha sido un año atípico, un año que va a quedar marcado en la vida de todos nosotros. Un año, diría yo, que ha sido muy especial en el sentido de todas las cosas por las cuales hemos tenido que pasar y sobrepasar, ¿verdad? Y pues nos ha permitido, aún a pesar de todas las desgracias que ha traído y ha afectado pues no solo la salud, sino también la economía, el aspecto social,
espiritual incluso, ¿verdad? Pero también nos ha permitido y nos ha dado la oportunidad de tener un encuentro con nuestro Dios. Aunque sé que para muchos, pues, ha significado lo contrario también. Ahora, en vista de eso, nosotros hemos querido llamar a este año que viene, el 2021, como el año del tiempo para la renovación espiritual. Esto nos permitirá a nosotros tener la oportunidad de acercarnos más a Dios, de hacer ajustes en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿verdad? Para que haya un mayor acercamiento a nuestro Dios y podamos, ¿verdad?, estar entronizados, sintonizados, ¿verdad?, con nuestro Dios. 2021, año del tiempo para la renovación espiritual. Yo quisiera tratar con ustedes, pero primero vamos a orar, antes de entrar al punto básico de lo que es lo que vamos a tratar. Ahí donde están, cierre sus ojos, ¿verdad? Y hagamos una oración a nuestro Dios. Padre Dios, en este momento te pido que tomes perfecto control de todo cuanto vamos a hablar. Seas tú quien hable a nuestros corazones. Seas tú que trate con nosotros en este día tan especial, 31 de diciembre de este año 2020. Finalizar este año para empezar otro. Y que toques cada una de las cuerdas, cada una de las partes de nuestro corazón, para que nosotros estemos sensibles y recibir tu palabra con el espíritu correcto. Queremos agradarte, queremos glorificarte. Queremos, Señor, que tú reanimes, reavives, que tú traigas nuevo refrigerio a nuestra vida y nuestro corazón. Gracias te doy, Señor. Toma control de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije, el tema que vamos a tratar hoy, un día como este, muy importante, el 31 de diciembre, trata sobre la renovación espiritual. Y el tema específico es 4 pasos para la renovación espiritual. El tema se encuentra en el texto bíblico que encontramos en 2 Crónicas 29 del 1 al 36. Nuestra necesidad de ser renovado día tras día tiene su razón de ser. Normalmente las personas consideran el fin del año y el inicio del año nuevo como un nuevo comienzo, como una nueva oportunidad, como un tiempo para pasar la página atrás. De modo que para este tiempo, y generalmente es así, hacemos todo tipo de resoluciones, todo tipo de promesas, todo tipo de pactos para intentar recibir el año nuevo, como decimos nosotros en buen panameño, en paz y salvo, limpios, dejando atrás todo el bagaje, la escoria, la mala sazón del año que va o está por pasar, para recibir el que viene. Y esto es así, hermano. Esto lo vemos nosotros los pastores todos los años. Cuando convocamos en el templo a la gente, ¿verdad?, a orar al altar, la gente pasa y hace todo tipo de promesas, como ya dije. Y se pone en paz con Dios diciendo: este año que viene, Señor, sí. Este año que viene voy con todo. Este año que viene, Dios, úsame para tu gloria. Porque consideran que un tiempo como este es propicio para un nuevo comienzo, para una nueva oportunidad. Pero, ¿por qué sentimos nosotros esa necesidad de querer ser renovados? Y siempre para este tiempo. Porque así somos los seres humanos. En nuestro interior anhelamos siempre tener un nuevo comienzo. Y seguramente que esto es por el deseo
de que con esas nuevas oportunidades que traen consigo esos nuevos comienzos, tengamos la opción de cambiar las cosas que hemos hecho mal durante el año. Las cosas que no nos resultaron buenas, poderlas cambiar, o las cosas que no hicimos y que ahora nos lamentamos y nos arrepentimos de no haberlas hecho. O tal vez, a veces, nos sentimos tan viejos y acabados que consideramos que necesitamos nuevas fuerzas, nuevas sensaciones, nuevos propósitos, nuevos sueños, nuevas ilusiones. Y es por ello que para estos tiempos, para días como estos, probamos diferentes cosas con el fin de sentirnos nuevos. Hay quienes buscan un pasatiempo para este tiempo, un pasatiempo nuevo, o que se apuntan en un programa nuevo de ejercicio para rebajar y dicen, este año sí, Señor, este año sí. O hacen la firme promesa de iniciar un plan de una nueva dieta, o van al estilista y se realizan un estilo de corte de pelo diferente, un nuevo look, o compran nueva ropa, o intentan hacerle un maquillaje externo y superficial al cuerpo y al alma también, que lo más probable es que nos sintamos bien por un tiempo, mas sin embargo, esto es algo momentáneo y pasajero. Ahora, tarde o temprano, vamos a descubrir que en realidad nada de lo que nos puede ofrecer esta vida es permanente y no nos hace genuinamente nuevos. Al final, todo llega a ser viejo y regresamos al mismo punto donde comenzamos. Sentimos que tanto nuestra situación como nosotros mismos seguimos siendo viejos. Porque la única manera de realmente ser nuevo es que seamos renovados en el espíritu, en nuestro interior. El Nuevo Testamento habla mucho acerca de ser renovado en el espíritu. Y aquí se refiere, cuando dice eso el Nuevo Testamento, nuestro espíritu. El espíritu del hombre, ¿verdad? Ser renovado en el espíritu. Ahora, ¿qué significa ser renovado? Sería la pregunta. Porque estamos hablando de este año, del tiempo de la renovación espiritual, para la renovación espiritual. Y estamos hablando específicamente en el tema de este mensaje del día de hoy, de 4 pasos para la renovación espiritual. ¿Qué significa ser renovado? Según la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, dice que renovación o renovar viene del griego anakainosis, que significa, primero, hacer como de nuevo algo, volverlo a su primer estado, remudar o poner de nuevo o reemplazar algo. 2, sustituir una cosa vieja o que ya ha servido por otra nueva de la misma clase. Y 3, dar nueva energía a algo, transformarlo. Definitivamente que hay otras acepciones que el diccionario nos presenta, pero estas eran las 3 que yo quería mencionarles y que detallan el propósito de esta enseñanza, ¿verdad? Acerca de la renovación espiritual. Romanos 12:2 nos dice y utiliza este término de la siguiente manera: renovación de vuestro entendimiento. Y esto no es otra cosa que el ajuste de nuestra visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene con el propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre nuestras vidas. Tito 3:5 nos dice: y por la renovación en el Espíritu Santo. No es un nuevo otorgamiento del Espíritu Santo a nuestra vida, sino un avivamiento de su poder desarrollándose en nuestra vida como cristianos. Y Efesios 4 del 22 al 23 dice
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí, en este texto, es que nos renovemos en el espíritu que alimenta nuestra mente. Amén. Ahora, Dios nos ha permitido tener una personalidad propia a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene su personalidad y no obstante, somos nosotros, cada persona, cada creyente, en la libertad en que Cristo nos hizo, el libre albedrío con la cual Dios nos creó, somos nosotros quienes decidimos con qué tipo de espíritu queremos vivir, actuar y obrar. O sea, en otras palabras, somos nosotros quienes decidimos qué espíritu va a dirigir nuestras vidas. Al pecar, la mente humana fue tocada por el diablo y le insertó otro espíritu del conocimiento del mal para que el ser humano obrara de una manera totalmente diferente de cómo fue creado al principio por Dios, con el conocimiento del bien. Todos nacemos con esa inclinación moral para obrar en la vida con el espíritu que viene del diablo. Nacemos pues con el espíritu viciado e inclinado para hacer lo malo, lo incorrecto, lo falso. De aquí viene la tesis, ¿verdad? Viene la doctrina cristiana acerca del pecado original, ¿verdad? Que todos nacemos con ese pecado original. Pero cuando se recibe el evangelio de Jesucristo y se cree en él para salvación, empieza un curso de renovación de nuestra mente que implica un duro, complicado y difícil proceso de vida del individuo según los vicios, las ataduras, las prácticas y la cultura en que vive. Pues por supuesto, cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tú entras en ese proceso de renovación espiritual de tu mente, de tu espíritu, que implica pues, no es fácil y todo va a depender del entorno donde tú vives, del trasfondo cultural donde tú vives, de los vicios, de los pecados a los cuales tú estás amarrado y de todas esas ataduras, ¿verdad?, a las cuales tú estás amarrado. Unos les será más difícil, otros mucho más fácil, pero es un proceso duro, complicado y difícil. Este proceso de renovación no se hace por sí solo. Es una acción que viene de Dios, por supuesto. Pero la persona, el cristiano, tiene que colaborar de forma activa, consciente, constante y durante toda la vida. Es un escenario en el cual no se debe pensar que Dios lo va a hacer. Él lo puede hacer. Él es todopoderoso. Pero no piense que esto va a ser una cuestión de ya para allá, porque es un proceso donde usted tiene que participar y hacer su esfuerzo, donde usted tiene que hacer su parte para que ese viejo hombre sea desechado, usted se vista y luego pues comience a actuar y caminar en fe en el camino espiritual de la vida. Ahora, esta renovación del espíritu de la mente es dura, como dije, y delicada. Es una tarea, es una batalla que hay que lidiar, y todos los cristianos no estamos exentos de esto. Todos tenemos que participar. Es nada más ni nada menos que llevar el espíritu de nuestra mente a una renovación total que nos hace obedecer la voluntad de Dios de cualquier manera, de cualquier forma, en cualquier situación, para que así nosotros podamos tener una excelente relación con Él. Es por este error de creer que ya Dios hace todo,
vemos con mucha frecuencia tantos creyentes que no levantan cabeza, estancados, sin avanzar en la vida cristiana. Y creen que, bueno, ya eso, pues ya recibí a Jesucristo y ya. Y no saben que esto hay que caminar, es una dura batalla, una dura lucha. ¿Cómo ser renovados cada día? Miren, amados, debido a que todo envejece rápidamente y que nuestras circunstancias externas e internas nos desgastan, nos debilitan y nos hacen inoperantes, por supuesto, a medida que algo se va poniendo viejo y el interaccionar con los hechos de la vida y las situaciones de la vida y las circunstancias de la vida desgastan, debilitan y nos hacen inoperantes. Entonces es necesario entender que necesitamos una renovación cada día, diariamente, de forma práctica. Y la clave de todo esto es el Espíritu Santo. Para ser renovados, debemos volvernos a nuestro espíritu, el nuestro, hacia el Espíritu Santo. Mientras hacemos esto, y si lo hacemos, el Espíritu Santo imparte vida a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando ponemos nuestra mente en nuestro espíritu y prestamos atención a nuestro espíritu y ejercitamos nuestro espíritu, le estamos dando la oportunidad al Espíritu Santo de que se extienda en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y controle nuestra mente. Ciertamente, al volvernos a nuestro espíritu, nos crea un desafío, especialmente cuando estamos viviendo en un mundo muy materialista, un mundo muy centrado en la realidad presente, dominada por los sentidos y llena de circunstancias difíciles, terribles, de pecado, de violencia, de maldad, ¿verdad? Como la que estamos pasando actualmente en este año 2020, con la situación del coronavirus, con tantas muertes, tantos enfermos, tantos problemas económicos, tantos problemas sociales, tantos problemas de toda índole y todo tipo, y que pareciera que no existiera solución a este problema en este 2020, que ya gracias a Dios se va, porque de que se va, se va. Gloria a Dios. Pero es necesario, y a eso nos vemos nosotros conminados para este 2021, renovar nuestro espíritu a una completa, total e íntegra renovación espiritual. ¿Qué hacer? Entremos al desarrollo del ¿qué hacer? ¿Podemos hacer un pacto con Dios y empezar de nuevo? Pues por supuesto. Claro que sí. Esto sin entrar en una discusión doctrinal si el hombre puede hacer pacto o no con Dios. Yo soy de los que piensa que sí puede hacer pacto con Dios. El asunto no es si puedes hacer pacto con Dios o no. El asunto es si Dios acepta el pacto o no. Y ahí no está el asunto y el meollo de todo esto. Pues tú puedes pactar con Dios y decir, Dios mío, esto y esto, yo hago esto. Falta ver si Dios acepta o no, que ese ya es otra cosa. Y yo puedo en un momento dado sacar o intentar o pactar con Dios y decir, Señor, yo en este año 2021 quiero sacar de mi corazón toda la inmundicia, toda la basura, todas esas actitudes, pensamientos y sentimientos malos que durante este año 2020 me han perseguido. Quiero quitar de mi vida, de mi mente, lo que no te honra, tradiciones, costumbres paganas, doble vida. Quiero que en este año hacerlo, pero hacerlo ya. Ahora, este proceso de renovación lo podemos ver en la vida del rey Ezequías, que es
el texto que acabamos de decir que vamos a analizar en 2 de Crónicas 29. Ezequías, el rey Ezequías, reinó sobre el pueblo de Judá a comienzos del año 700 a.C. Ezequías se convirtió en rey cuando tenía 25 años de edad, cuando su padre, el rey Acaz, murió. Un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y reinó Ezequías cerca de 29 años en Jerusalén. En otras palabras, resumiendo esto que está aquí, lo que nos está diciendo es que Ezequías reinó después de Acaz, uno de los reyes malos de Judá. Reinó por casi 29 años y inició su reinado cuando tenía 25 años. Ezequías fue padre de Manasés, quizás el peor de los reyes de Judá. Pero Ezequías hizo lo recto, hizo lo que estaba bien ante los ojos de Jehová, tal como lo había hecho David, su antepasado. En el texto dice su padre, pero en realidad Ezequías no era hijo de David, sino uno de sus antepasados, era uno de sus, nietos, por así decirlo. Después de que Acaz murió, y habiendo llevado a Judá a la práctica de la idolatría, Ezequías llevó una importante reforma religiosa integral, volviéndose él a Dios y llevando a todo el pueblo de Judá a la restauración de la relación con Dios. Cuando comienza la reforma esta establecida por Ezequías, ya el reino del norte, el reino de Israel, estaba cayendo en la destrucción y el cautiverio por manos del imperio asirio. Al llevar esta reforma integral, el rey Ezequías se preocupó no solo por quitar lo exterior, sino también por limpiar lo interior. Restableció la verdadera adoración a Dios en el templo, purificándolo y renovándolo. Restableció la Pascua, destruyó los lugares altos, como vamos a ver más adelante, y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había construido tiempos atrás y que todavía la conservaban, pues se había convertido en un objeto de adoración pagana. Vamos a entrar en más detalle. Para el tiempo de Ezequías, del reinado de Ezequías, Isaías profetizó durante su reinado. Y en uno de esos actos, Isaías le comunica a Ezequías que Dios había determinado ya que muriera, que sus días estaban contados. Ezequías le pide a Dios misericordia y Dios le concede 15 años más de vida a Ezequías, pero que a la postre fueron los peores de su reinado. Durante ese periodo de 15 años de más que le da Dios a Ezequías, Ezequías se acercó a Babilonia, tuvo relación con el imperio babilónico, mostrándole los tesoros de la casa de Jehová, esto produciendo envidia en los babilonios y lo incentivó para que posteriormente le hicieran la invasión a Jerusalén. También en ese periodo Ezequías engendró a Manasés, que como dijimos ya anteriormente, quizás fue el peor rey de toda Judá. Pero aún de toda esta situación que se dio en estos 15 años, Ezequías tenía una característica bien importante, y era
que fue un hombre de fe, ¿verdad? Un hombre que por su fe la ponía en marcha y descansaba en Dios. 4 pasos para la renovación espiritual. La renovación espiritual que hizo Ezequías en su tiempo, escuche hermano, sigue las mismas pautas espirituales de toda renovación espiritual verdadera, tanto para personas como para iglesias. Yo voy a repetir esto porque esto es importante y es la base del mensaje de hoy, de esta noche. La renovación espiritual lograda en los tiempos de Ezequías sigue las mismas pautas espirituales de toda renovación verdadera, tanto para individuos como para iglesias. 4 cosas para una renovación espiritual. 1, miren lo que hizo Ezequías en su tiempo. Reabrió las puertas de la casa de Dios y llamó al pueblo a que se arrepintiese y volviese al Señor. Esto es bien importante, como lo vamos a ver más adelante. Reabrió las puertas de la casa de Dios y llamó al pueblo a que se arrepintiese y volviese al Señor. Porque para ese tiempo, recuerden ustedes, amados, que por la apostasía, la idolatría, la rebeldía a que su padre, el rey Acaz, había llevado a el pueblo de Judá, pues no, se habían ido en pos de otros ídolos y no querían saber nada de Dios. 2, enfrentó la corrupción y la carnalidad que se habían convertido en un estilo de vida, incluso para los líderes y los ministros del Señor. Importantísimo en nuestros tiempos, cuánto es necesario enfrentar la corrupción y la carnalidad que afecta, ¿verdad?, no solo al pueblo, sino al líder y ministros del Señor. 3, restableció la supremacía de la palabra de Dios como centro, como guía, como brújula, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen los hombres. Yo creo, yo pienso, yo estimo, a mí me parece. Y 4, llamó al pueblo a adorar a Dios. Amén. Y en ese tiempo la adoración se refería a restablecer los sacrificios en el altar que, como vamos a ver más adelante, se habían cesado. Empecemos. Segunda de Reyes 18, 3, 4. No es el texto que vamos a analizar, pero es el texto paralelo. Nosotros vamos a ver, acuérdense, Segunda de Crónica 29. Pero como en este texto paralelo, en Segunda de Reyes 18, 3, 4, hay algunas cosas que me interesan para ver el primer paso para la renovación espiritual de nuestra vida, vamos a leer los versículos 3 y 4 de Segunda de Reyes 18. Dice así, versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Primer punto, reparó y abrió las puertas de la casa de Dios. Inmediatamente Ezequías comenzó a ser rey tras la muerte de su padre Acaz. Instituyó una reforma religiosa integral, espiritual. Él no perdió el tiempo. O sea, yo no sé, yo me puse a pensar que en estos primeros 25 años, ¿qué estaba haciendo Ezequías? Mientras su padre gobernaba a sus anchas, por ser rey en ese entonces, y llevaba al pueblo a la idolatría, a la rebelión, a la desobediencia a lo de Dios. Pero una vez asume, como repito, de una vez cambia todo el sistema. Él no pierde el tiempo. Y entonces lo que me da la idea es que en esos 25 años Ezequías venía formándose en un proceso de cambio, de transformación, a pesar de vivir en un entorno contrario, pecaminoso,
idólatra. Bajo el reinado de su padre, como dije anteriormente, del reinado de Acaz, padre de Ezequías, se había cerrado y se había abandonado, y las puertas del templo se habían deteriorado y dañado. El templo se abandonó y se cerró, o se cerró y se abandonó. Y las puertas del templo, las puertas, deteriorado y dañado. En otras palabras, la casa de adoración a Dios no estaba en uso. Así que lo primero que hace Ezequías, como dije, es reparar las puertas para abrirlas, ¿verdad? Todo esto que estoy diciendo en este primer punto puede relacionarse o aplicarse a nuestras vidas espirituales. Ahora, ¿cuántos de nosotros en la actualidad, un día como hoy, un día muy importante, que es la transición de un año a otro, necesitamos o requerimos de una reparación de las puertas de nuestro corazón? Porque están dañadas. Hay que abrirlas, han estado cerradas durante todo este tiempo para que nuestra relación y adoración a Dios sea restablecida. Hace rato que tenemos abandonado ese templo, ese altar. Está destruido, arruinado. Entonces, esta es una aplicación que cada quien debe hacerse en su corazón. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos eso en este momento? Hacer una renovación de nuestro altar con Dios, porque está abandonado, destruido y arruinado. La porción que acabamos de leer en 2 de Reyes 18:4 menciona otras cosas más que Ezequías hizo, como ya mencionamos anteriormente, y vamos a enumerarla una a uno. Aparte de reparar y abrir las puertas del templo, 2, quitó los lugares altos de adoración. Cuando los hebreos llegaron a Canaán, a la tierra de Canaán, encontraron esta forma de adorar que tenían los cananeos a sus dioses de Baal. Algunos lugares altos eran elevaciones naturales como los montes, y otros eran elevaciones hechas por los propios seres humanos, por el hombre, como las torres. Rápidamente el pueblo hebreo al llegar a Canaán, adoptó esta forma de adorar a Dios e hizo de estos lugares altos para adorar a Dios como una forma acoplada que tomaban de estas religiones paganas. Pero esto no agradaba a Dios. Entonces se copiaron de estas naciones paganas cananeas. 3, él las quitó, como dije anteriormente. Ezequías las quitó. 3, quebró las imágenes. Imágenes viene del hebreo Hamesebot, que significa pilar, erigir, permanecer, preparar, establecer. La gente había erigido pilares, columnas o estatuillas que representaban a sus dioses, y con el tiempo empezó a adorarle y se corrompieron en la idolatría. Ezequías rompió estos monumentos de adoración, hizo pedazos las piedras sagradas de adoración pagana. 4, cortó los símbolos de Acera. Acera, diosa cananea y fenicia de la fertilidad. A menudo su imagen era hecha de madera, o sea, troncos. Y al pueblo hebreo se le había prohibido expresamente rendir culto a estas imágenes. Ezequías cortó y quebró las imágenes y los postes de Acera. 5, destruyó la serpiente de bronce. Y aquí póngame mucha atención. Segunda de Reyes 18:4 menciona que Ezequías destruyó la serpiente de bronce que Moisés había construido 700 años antes. ¿Recuerdan ustedes que cuando ustedes leen en el Antiguo Testamento el pasaje cuando
Moisés construyó esta serpiente para cuando cualquier israelita que era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente y era sanado. Pero este hecho no se menciona en 2 Crónicas 29, y que se menciona aquí, para mí resulta muy, muy, muy importante de la reforma religiosa espiritual que hizo Ezequías. Moisés había construido 700 años antes esta serpiente de bronce, pero la gente la guardó como una reliquia religiosa. Y esta serpiente de bronce, que en su momento fue un símbolo de salvación para los hebreos en el libro de Éxodo, al pasar del tiempo se convirtió en un ídolo. Porque nos dice la Biblia aquí en este texto de 2 Reyes 18, versículo 4, pues los israelitas le quemaban incienso y la llamaron Nehustán. Nehustán significa cosa de bronce. Y en este caso, pues, una serpiente de bronce. Esto no puede suceder a nosotros. A muchos de nosotros quizás ya nos ha sucedido y a algunos les puede estar sucediendo. Cuando ocurre la idolatría de las bendiciones que Dios nos da. El pueblo de Israel estaba idolatrando esa serpiente de bronce durante 700 años. Este símbolo se hizo ídolo y tomó el lugar de Dios. A la serpiente le quemaban incienso. Los sacerdotes tenían la serpiente como algo sagrado, algo único, algo intocable. ¿Qué simbolizaba esta serpiente de bronce? Pues el glorioso pasado de Israel. Quizás pensaban declararlo como un patrimonio de la humanidad, algo intocable, en otras palabras. Y Ezequías entendió que no hay nada que debe estar por encima de Dios. Cuando lo sagrado se lleva a la profanación, como en este caso, esta gente pusieron las bendiciones por encima de quien bendice. La pregunta sería, ¿qué cosas en tu vida se han constituido en un Nehustán? ¿En qué estás confiando tú? Ya al finalizar este 2020, ¿dónde está colocada tu esperanza? Cualquier cosa que ponemos entre nosotros y Dios es Nehustán. ¿Cuál puede ser tu Nehustán? Pastor, ¿qué Nehustán tengo yo? ¿Tu Nehustán puede ser el dinero? ¿El trabajo puede ser tu Nehustán? La tradición puede ser tu Nehustán. El hombre puede ser tu Nehustán. Aquí cuánta gente no tiene su esperanza y confianza en alguien en particular. La política y los políticos pueden ser tu Nehustán. Incluso tu esposa, tu propia familia, tus hijos, tu trabajo. Algún bien, tus fincas, tus cuentas, pueden ser tu Nehustán. Todo aquello que te aparta de Dios y ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Y en ese entonces el pueblo de Judá y el pueblo de Israel tenían su mirada en esta serpiente de bronce. Tan se habían corrompido que no visualizaban que estaban cometiendo un pecado de idolatría ante Dios. Pasemos ahora sí al texto que estamos analizando como el desarrollo de del mensaje de hoy. 2 Crónicas 29 del 4 al 5. E hizo venir a los sacerdotes, o sea, después de haber reparado y abierto las puertas del templo, que estaba cerrado, abandonado. ¿Qué hizo Ezequías? Hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y le dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de
el Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia. La reforma no solamente era un acto de limpieza externa del templo, de quitar las cosas que estorbaban realizar la obra de Dios. Porque muchas veces para estos tiempos, cuando nosotros nos presentamos ante el altar de Dios siempre los 31 de diciembre, lo que prometemos a Dios siempre es hacer reformas, renovaciones externas, cosméticas, en otras palabras. Quitar esto, poner aquello, hacer más allá, yo voy a venir, yo voy a hacer. Nada de una profundidad espiritual real. La reforma principal que hizo Ezequías iba pues dirigida principalmente, o enfocada, lo que quiero decir, a la santidad. No solo a abrir y reparar los templos, no solo a quitar el cuadro o la imagen que tengo en la pared de la casa, no solo hacer esto, aquello, no hacer esto. Esa reforma iba dirigida principalmente o enfocada a buscar la santidad del pueblo. Y ese debe ser el punto focal cuando nosotros queremos una renovación espiritual verdadera en nuestras vidas. Si para este 2021 usted quiere realmente ser renovado espiritualmente, usted debe enfocarse en la santidad de su vida. Si usted quiere un cambio para bien, para su vida en este 2021, debe enfocarse, como dije, en la santidad. De lo contrario, es por gusto lo que nosotros podamos y queramos hacer. Observen estas 4 cosas que Ezequías les mandó hacer en estos versículos al pueblo. Versículos 4 y 5. A los levitas y a los sacerdotes. 1. Los convocó a una reunión. Amén. Los convocó. O sea, los comprometió. Amén. 2. Le ordenó a los levitas que se santificasen a sí mismos. 3. Luego le llamó a santificar la casa de Dios. ¿Y cómo lo iban a hacer? Con la 4. Que sacaran del santuario la inmundicia. Los comprometió llamándolo a la plaza oriental del templo. Le dijo a los levitas que se santificasen a sí mismos, ellos. Luego le dice a los levitas que santifiquen la casa de Jehová. Y 4, le dice a los levitas que saquen del santuario toda la inmundicia. Tremendo, amados hermanos. Extraordinario. La palabra santificar sencillamente significa, en este caso, separarse para el uso exclusivo de Dios. O sea, cuando tú agarras algo y dices, esto nada más es para el uso de Dios. Es como cuando, por ejemplo, en la iglesia, la mesa de la Santa Cena. Esa mesa está santificada y consagrada para el uso exclusivo de Dios. Esa mesa no se usa para otras cosas, ¿verdad? Para sacarla afuera, llevarla a no sé qué cosa, ver que queremos una mesa, necesito una mesa para tal actividad que voy a tener en tal lugar, nada de eso. Esa mesa no se saca. Entonces, igual ocurre con las personas. Cuando nosotros nos santificamos, lo que estamos haciendo es separándonos para el uso exclusivo de Dios. Porque recuerden ustedes que no solo el pueblo se había ido a la idolatría y se había corrompido, sino que aún los líderes religiosos, y en este caso levitas y sacerdotes, estaban en lo mismo. Muchos habían abandonado, se habían ido para su pueblo, otros se habían corrompido, otros participaban de todos estos actos de inmundicia y de todo lo demás. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Los llama, santifíquense, sepárense para el uso exclusivo. No pueden estar en el mundo y en la iglesia. No pueden hacer lo malo y lo bueno. No pueden estar aquí y fuera de la cerca. O están con Dios
o están con el enemigo. Y al hacer esto, nosotros, si lo aplicamos a nuestra vida, esto no quiere decir, cuando hablamos de separarnos para el uso exclusivo de Dios, que ya no vamos a tratar a la gente del mundo. No somos una isla y no estamos separados de la gente con la cual convivimos. Sí, aunque no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, interaccionamos con la gente de este mundo a diario y en todo. Lo que significa esto es que a partir de ahora que me santifico, mi corazón y mi mente, lo que siento y lo que pienso, estarán enfocados y destinados en todo lo que yo haga y en todo lo que piense, en hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios. A ver cuánto dicen amén. Cuando yo hago esto en mi vida, cuando yo inicio este proceso de renovación y restauración en mi vida, cuando lo inicio, yo puedo observar más ávidamente, puedo detectar la basura, la porquería y la inmundicia que puede existir dentro de mi vida y echarla afuera. Si yo no inicio este proceso, yo puedo convivir con la basura y ni me doy cuenta. La basura se hace parte de mi vida, la inmundicia. Y de hecho ustedes pueden observarlo cuando Ezequiel, el rey Ezequías, le dice a los levitas que santifiquen la casa de Dios y saquen la inmundicia. Quiere decir que ellos no veían la inmundicia que había allí. ¿Por qué Ezequías sí la vio y ordenó sacarla? ¿Por qué el resto de los líderes religiosos que aún estaban allí no la veían? Cuando esto sucede en nuestras vidas, usted podrá ver cuando Dios empieza ese proceso de renovación y restauración, que comienza a salir toda esa basura. Y dice, esto para afuera, aquello para afuera, esto no agrada a Dios, esto no sirve, esto es pecado, esto es abominación de Dios. Afuera, afuera. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, es un lugar santo y eso no puede estar aquí. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando le damos la oportunidad de actuar. Él siempre nos va a limpiar. El Espíritu Santo nos santifica. Nos dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Veamos los versículos 6 al 9. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y se apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Cuando aquí se habla en estos versículos que acabamos de leer de nuestros padres, se refiere a los anteriores levitas y a los anteriores ex líderes espirituales que no habían hecho lo correcto, no habían hecho lo bueno, sino que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y yo quiero aquí enumerarles rápidamente las cosas que esos padres de los levitas actuales hicieron y que Ezequías menciona ante los levitas que tiene congregado delante de él. 1. Le dejaron a Dios. O sea, apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová. No siguieron cumpliendo lo que Dios le había mandado hacer. Ve tú a saber, como dije yo hace un momento, en qué enredaron su vida.
en lo que el pueblo estaba haciendo, ¿verdad? En la corrupción, en la idolatría, o se fueron a sus campos, a sus labores cotidianas, pero eso no era, quizás no estaban haciendo nada malo, pero no era lo que Dios le había mandado hacer. Dejaron a Dios. 2, le dieron la espalda, o sea, lo cambiaron por otro, se volvieron de su adoración a Dios, le dieron la espalda y comenzaron a adorar a otro. Cerraron las puertas de la casa de Dios, impidiendo que la gente pudiera entrar, aquellos que tenían deseo de entrar. 4, apagaron las lámparas. Ya no mostraban la luz del mundo. Una lámpara apagada era símbolo de muerte, de ruina y maldición. Y recuerden que en la palabra de Dios, la lámpara debía permanecer encendida continuamente. Ya ellos pues la tenían apagada. Eso de mantener el fuego encendido en el altar no existía. 5, no quemaron incienso a Jehová. O sea, no oraban, no intercedían. Amén. O sea, el olor grato del incienso que subía al trono de Dios no existía, que iba acompañado de las plegarias y las oraciones de los santos. 6, no sacrificaron holocausto. Se pusieron cómodos. Vivían apenas haciendo lo mínimo. No sacrificaban el holocausto, no ofrecían la adoración a Dios. Estas son las razones por las cuales el pueblo de Israel estaba en decadencia. En ese momento del reinado de Ezequías, el pueblo de Judá, de Israel, estaba frío, muerto espiritualmente, por lo que necesitaba una renovación espiritual urgente, integral. Veamos ahora los versículos 10 a 11. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que se aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y le seáis sus ministros y le queméis incienso. El pacto que quería hacer Ezequías con Dios sencillamente era un pacto de obedecer la palabra de Dios. Recuerden que el rey Ezequías le está diciendo todas estas cosas a los levitas y a los sacerdotes, a los líderes de la iglesia, a la gente que dirigía espiritualmente y religiosamente al pueblo. Y él le dice a ellos: no se engañen ustedes a ustedes mismos. Nadie puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios sabe cómo está su corazón. Dios sabe lo que ustedes están haciendo. Dios sabe dónde tú te metes. Dios sabe lo que tú piensas. Dios sabe lo que tú haces. Es más, Dios sabe cuál es tu condición en este mismo momento. Pero ¿sabes una cosa? Dios te ha escogido. Dios te ha llamado. Tú eres un escogido de Dios. Dios te ha llamado y escogido para que seas sus ministros, para que tú le sirvas, para que tú estés delante de Él, para que tú le ofrezcas incienso. Son 4 cosas para las cuales Dios te ha escogido, amado hermano. Tú no eres cualquier cosa y no adoras a cualquier Dios. Para que seas su ministro, para que estés delante de Él, para que le sirvas y para que le ofrezcas incienso. Entonces, todo esto se había acabado, se había abolido, se había dejado de hacer y era necesario realizar una renovación de todas estas cosas y una restauración de algunas de ellas. Y yo me pongo a pensar, amados hermanos, que aplicándola a nuestra vida actual, con cuánta facilidad nosotros olvidamos la función para la cual Dios nos ha llamado.
y hacemos cualquier otra cosa menos aquello para la cual Dios nos ha llamado. Sí, amados, hoy día hay mucha gente en la iglesia y sobre todo dirigentes y líderes que no saben qué función o para qué Dios lo ha llamado, o si lo saben, están realizando otras cosas y jamás se detienen para averiguar si están haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y las cosas que están haciendo, las están haciendo simplemente porque han visto a otros hacerlas de la manera como le están haciendo. Amén. Que el pastor cumpla con su función de pastor. Que el anciano cumpla con la función de anciano. Que el diácono cumpla con su función de diácono. Que el maestro cumpla con su función de maestro. Que el evangelista cumpla con su función de evangelista. Que cada director de ministerio, presidente o líder o encargado o coordinador, se preocupe por saber qué es lo que tiene que hacer y que cumpla con su deber y realice lo que tiene que realizar. Hoy día, por desgracia, es lamentable, las iglesias contemporáneas sufren mucho en el cumplimiento de su misión. Una vez que los líderes, los oficiales de la iglesia, no cumplen con lo que tienen que hacer. Y a veces quieren hacer otras cosas o están mirando qué otro está haciendo para criticar y menospreciar. Y lo que es suyo, no lo hacen o lo hacen con negligencia. No hay excusa. No más excusas. Versículo 12 al 17. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasei, y Joel, hijo de Azarías, y de los hijos de Coat, y de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y de Azarías, hijo de Ahalelel, y de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y de Eden, hijo de Joa, y de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, y de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, y de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de Edutún, Samalías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey Ezequías y de las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. Y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Me llama poderosamente la atención que se hace mención aquí a más de 14 levitas, varones de Dios, hombres que, si bien antes de este llamado por parte del rey Ezequías se habían convertido en cómplices del abandono y de la desgracia del templo, sin embargo, nos dice el cronista que al mencionarlos por su nombre, cuando fueron exhortados, llamados y exhortados por el rey Ezequías a hacer lo correcto, a purificar y restaurar y renovar el templo, lo hicieron. Son 14 líderes espirituales de Judá, mencionados por su nombre, para que quede en la historia. Estas personas están puestas allí para dar ejemplo y guiar al pueblo a una restauración y renovación espiritual como nunca. Y escuche esto que voy a decir para aplicarlo en nuestra vida. Si los líderes espirituales de nuestras iglesias no están bien delante de Dios, ¿cómo Dios va a bendecir a su pueblo? Si lo hace y dirige a través de
sus líderes. Dice que el día primero del mes primero, el mes de Abib, todos ellos obedecieron al rey Ezequías siguiendo las instrucciones de la ley de Dios. De inmediato los levitas se reunieron con sus parientes, se santificaron y todos se prepararon para adorar a Dios. Luego, después, los sacerdotes entraron al templo, dice estos versículos, y al entrar al templo, porque recuerden que en esta área del templo, el lugar santo, solo podían entrar los sacerdotes, no los levitas. Así que fueron los sacerdotes los que entraron y ellos encontraron una gran cantidad, innumerable cantidad de objetos que no agradaban a Dios, de porquerías y de inmundicia que sacaron de el templo al patio del templo, para que los levitas los agarraran de los atrios y lo tiraran, y lo llevaran y lo tiraran allá al arroyo del Cedrón. Fue tanta la inmundicia y la basura que encontraron, amados hermanos, que tardaron 8 días en esa limpieza. Imagínense ustedes, hermano. Y tardaron otros 8 días en preparar y limpiar el interior del templo. Y dice la Biblia que en el día 16 del mes de Abib terminaron de hacer todo. Amén. Esto nos habla del asombroso grado de daño que había sufrido el templo, ya que tomó, como dije, 16 días en sacar la basura y limpiar todo, la parte externa y la interna. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo hay que gastar en sacar toda la basura y la inmundicia que puede estar dentro de nuestras vidas, de cosas que no agradan a Dios? Quizás no somos un templo físico como la estructura física que hay en Calle Quinta, pero a veces acumulamos una gran cantidad de cosas, hermano. Resentimiento, ira, enojo, complejos, orgullo, vanidad. Hermano, que Dios tiene que ir trabajando con todo eso. Sacarlo de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestra mente. Que Dios, siendo Dios todopoderoso y que puede hacerlo instantáneamente, lo más común y frecuente es que sea un proceso en la cual demore tiempo, no 16 días. Hay gente que lleva años Dios tratando con ellos, intentando sacar toda esa basura, y que nosotros a veces Él la saca y nosotros volvemos y la tiramos adentro. Gloria a Dios. Versículos 19 y 20. Entonces vinieron a él al rey Ezequías. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ¿quiénes? Los levitas y los sacerdotes. Ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos, y la mesa de la proposición con todos los utensilios. Así mismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Todos los utensilios que en su infidelidad, o sea, en su pecado, había desechado el rey Acaz, utensilios del templo, ¿verdad? Habían sido limpiados, habían sido preparados y santificados y estaban nuevamente en su lugar. Después de este primer paso de renovar y corregir todo ese problema, ahora podían regresar al lugar y comenzar esa renovación. Y la primera cosa que sucede, amados hermanos, cuando ocurre un avivamiento, cuando ocurre una renovación, es que las cosas se limpian. O sea, tú no puedes, en algo que está sucio, desordenado, en una inmundicia, tú no puedes meter cosas limpias ahí.
y nuevas. Tú lo que haces primero es limpiar y sacar. Sacas, limpias y luego metes lo nuevo y lo limpio. Eso es lo normal. Y eso es lo que pues se estaba haciendo en la restauración y la renovación. Restauración de todo lo físico del templo y la renovación de toda la función que se había abolido durante el reinado de Acaz. Versículo del 20 al 27. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para la expiación del reino, del santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Y después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación. Y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre, la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros, esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y la esparcieron sobre el altar. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpa conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Hemos leído estos versículos para sacar una enseñanza sobre la renovación de nuestras vidas. Yo quiero que ustedes observen en estos versículos que acabamos de leer la diligencia que puso Ezequías, algo evidente, ¿verdad?, con la cual él hizo su trabajo. Dice la Biblia que se levantó de mañana para hacer todas estas cosas. Esa pasión, ese celo, ese fervor por hacer las cosas como Dios manda y agradar a Dios. Su celo porque para que la gloria de Dios fuera restaurada y que toda la función y el servicio en el templo fuera renovado. Esto hizo que su obediencia fuera pronta, presente, lista, rápida. Ya vamos a hacer esto. No dejó las cosas para mañana. No pudo descansar hasta que no vio el inicio de esa reforma. Y después de limpiar el templo y hacerlo utilizable, ahora la primera cosa que hizo fue restablecer el servicio de los sacrificios de adoración en el altar del holocausto a Jehová Dios. Dice la Biblia que hizo sacrificios, 7 sacrificios de cada uno de 4 clases variadas de animales. O sea, 7 becerros o novillas, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos. 7, como ustedes saben, en la hermenéutica bíblica significa perfección, universalidad, totalidad. 7 es el número de Dios. 7 significa que en este caso Israel había de tener una limpieza completa, perfecta y total. El templo, y observen esto, hermano, porque la renovación y la restauración que Ezequías iba a realizar no era cosmética, no era solamente externa. El templo podía limpiarse de la basura y de la suciedad sin problema, pero se requería del derramamiento de sangre para limpiar a las personas apropiadamente del pecado. O sea, se limpiaba el templo, se quitaba la basura, se pintaba, se decoraba, qué sé yo. Pero si
no había derramamiento de sangre, no se limpiaba de pecado a las personas. Amén. Nosotros como creyentes podemos preparar el camino, prepararnos para esa restauración y renovación. Pero solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces aquí Ezequías muestra también su generosidad al ofrendar estos holocaustos más de lo que la ley exigía. Esto era más de lo que la ley requería en Levítico 4:13, que ordenaba un becerro o buey por los pecados del pueblo y un macho cabrío por los pecados del príncipe. Y aquí Ezequías está ofreciendo 7 de cada especie. Cuando la asamblea de los líderes impuso la mano sobre los machos cabríos en esa ofrenda por el pecado, fue para designarlos como sustituto de sus propias vidas y transferir sus pecados a estas víctimas animales. Estos machos cabríos sirvieron como ejemplos de la muerte de Cristo en lugar de nosotros, los pecadores. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también, observen ustedes, el cántico de Jehová. Y en este proceso de restauración y renovación del servicio en el templo, Ezequías tuvo el cuidado, el rey Ezequías, de incluir y hacerlo integral. No solo el ofrecer los holocaustos y las ofrendas de adoración en el altar del holocausto, sino que le agregó, lo juntó, ¿verdad?, con los cánticos, los toques de los instrumentos y de música para adorar a Dios. Los levitas con los cánticos y con los símbolos, los címbalos, los salterios y las arpas, y los sacerdotes con las trompetas conforme al mandamiento de Dios a través de los profetas. Cada uno honraba a Dios de una manera importante. Y Ezequías fue sabio al hacer esta adoración de esta manera y darle la prioridad que esto merecía. Versículos 28 al 30. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que estaban con él y adoraron. Y entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos adoraron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Observen, amados hermanos, lo que nos dice la Biblia en estos versículos, ¿verdad? Toda la multitud adoraba, los cantores cantaban, los trompeteros sonaban las trompetas. Era un momento de adoración sublime. Cada persona desempeñó su parte en esta gran y comunal honra y gloria a Dios. La descripción de los instrumentos que se utilizaron en esta adoración es una evidencia, y yo digo que abrumadora, del por qué podemos utilizar instrumentos musicales hoy día para adorar a Dios. Aunque algunos no están convencidos de esto. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Aquí adoraron a Dios con las mejores palabras que pudieron encontrar. Y estas fueron las palabras que existen en los salmos de alabanza para Dios. Entonces yo me imagino, hermanos, que esto fue un momento glorioso de júbilo, de alabanza y adoración a nuestro Dios, de agradecimiento por haber conseguido la meta y el propósito, ¿verdad?, de restaurar y restablecer la adoración y el servicio a Dios.
Yo me imagino, amados, cómo se encontraba el rey Ezequías y todo el pueblo y todos los dirigentes, los levitas y los sacerdotes en ese momento. Y por último, los versículos 31 al 36 nos dice: y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificio y alabanza a la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificio y alabanza, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajeron la congregación: 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, y todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes, 3,000 ovejas, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocausto, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó establecido el servicio de la casa de Jehová, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Observemos lo que dice estos versículos, estos últimos versículos. Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentáis sacrificio y alabanza en la casa de Jehová. Estos versículos ya, el rey Ezequías no lo está dirigiendo a los levitas y a los sacerdotes. Los está dirigiendo al pueblo. Una vez ya se habían ofrecido los sacrificios y purificados de manera adecuada los levitas y los sacerdotes, ahora él invita a la multitud a que se acerque y lleve sus ofrendas personales al altar. Este era uno de los propósitos principales en la reapertura, en la renovación del templo, como un lugar para ofrecer sacrificios, un lugar de adoración, un lugar donde el creyente podía acercarse y ofrecer su sacrificio a Dios como un acto de adoración. Y al ser restaurado y renovado, ya lo podían hacer. Los sacrificios y las ofrendas solo eran aceptables cuando lo que la ofrecían estaban consagrados a Dios. Por eso él invita también al pueblo a ofrecer estas ofrendas, porque les dice: ya ustedes han sido consagrados, han sido santificados. Y eso es lo que nosotros debiéramos tener muy claro, amado. Porque muy ligeramente nosotros nos acercamos a Dios, vamos al templo o de nuestros propios hogares y nos acercamos a Dios, al altar de Dios, de cualquier manera. Y traemos las ofrendas sin considerar cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón está santificado, o sea, apartado para uso exclusivo a Dios, o no. Y esto es algo importante, que para el año 2021 ocurra esa renovación en nuestras vidas. Si nosotros queremos que realmente Dios actúe en nuestra vida y que nuestra ofrenda sea una ofrenda de olor grato delante de Dios y sea recibida por Dios, debemos estar consagrados, santificados. El sacrificio por el pecado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el trampolín para el sacrificio de la alabanza y para la comunión. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque para estar claro. Aquí hay algo que me gustaría aclarar. Un pasaje que está un poco, a veces no es de muy fácil entendimiento. Dice que los levitas tuvieron que ayudar a los sacerdotes. Recuerden que los levitas eran mayoría
o por decirlo de esta manera, eran más numerosos que los sacerdotes. Los sacerdotes eran menos que los levitas. Aparte de que recuerden que los sacerdotes, por ley, eran los únicos encargados de ofrecer los sacrificios. Los levitas servían de apoyo. Pero en esta situación en particular, que venían de una situación de abandono del oficio, en donde tenían tiempo que no se realizaban los sacrificios. Amén. Los levitas aparentemente fueron más diligentes, tuvieron un corazón más sensible para arreglar su corazón, santificarse, agradar a Dios, que los propios sacerdotes. Y como la carga de los sacrificios era enorme y los sacerdotes eran pocos, los levitas tuvieron que ayudarle en los sacrificios que se estaban ofreciendo. Esto fue un ejemplo extraordinario de dos cosas. Uno, del trabajo de cooperación en equipo, ¿verdad? Donde todos, en una situación en especial de necesidad, debemos meter la mano con todo. Y lo otro, el ejemplo de suspender temporalmente un mandamiento por necesidad divina. Era una exclusividad de los sacerdotes, pero Dios permitió en ese momento, ¿verdad?, que los levitas lo hicieran, porque en ese momento era necesario. Amén. Al terminar, dice la Biblia que Ezequías se alegró con todo el pueblo y se alegró con Dios de que Dios hubiese preparado al pueblo para esto. Y esto es otra enseñanza para nosotros, de que Dios es el que pone el sentir y el hacer en el corazón de la gente. Dios es el que pone esa respuesta favorable y lo puso en el corazón del pueblo y de los dirigentes, de los levitas y de los sacerdotes, para que el pueblo respondiera con voluntad, con obediencia, con respaldo. Que ese pueblo que días antes había estado sumido en la idolatría, en la rebeldía y en el pecado, ahora era un pueblo dispuesto a seguir en obediencia por esa renovación espiritual que tuvo sobre su vida. Dos consecuencias siguieron el hecho de esta ofrenda que el pueblo ofreció. La primera, reconocer que solo Dios había hecho todo esto posible. O sea, fue un acto de agradecimiento. Dios es solo Dios. Gracias, Dios. Tú eres dueño de todo. Tú lo haces todo y por ti todas las cosas son hechas. Y segundo, fue un pueblo que le volvió el gozo. Amén. Porque fue un pueblo que experimentó una renovación espiritual. En conclusión, amados hermanos, yo creo que nosotros en este tiempo de pandemia, en este tiempo que estamos viviendo, ya finalizando este año 2020, 31 de diciembre, estamos surgidos de una renovación espiritual por el tiempo y las circunstancias que estamos viviendo. Necesitamos que Dios toque nuestras vidas de una manera especial. Hay cosas que hemos cargado durante todo este año y que llevamos otras que llevamos desde hace años, que tienen que ser sacadas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cuerpo.
lo que hemos vivido en este 2020 y lo que estamos por vivir en este 2021 son indicios de las señales de que la venida del Señor está cerca, de que estamos en los tiempos de los últimos días. Y por eso hay que preparar nuestras vidas, tener un encuentro con el Señor, una renovación espiritual urgente. Dios, el Señor, quiere reinar en nuestras vidas y quiere que limpies el altar de tu vida de todo aquello que no le agrada, que retomes. Esto requiere sacrificio, que retomes, vuelvas a hacer los sacrificios que por Él hacía antes, cuando tenías el primer amor, cuando la pasión, cuando el fervor inundaba tu corazón, cuando no te importaba nada con tal de estar en su presencia, con tal de servirle, con tal de adorarle. Amado hermano y hermana, no importa lo que te sucedió, no importa el motivo por el cual te alejaste de la presencia de Dios y dejaste de rendirle culto. Lo que más importa en este momento es que vuelvas a Él, que tú restablezca la relación con Él, que presentes, como dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 1, tu cuerpo en sacrificio vivo y agradable al Señor. Recuerda, amados hermanos, que el desafío de hoy, que empieza hoy para todo el año 2021, es un llamado a la renovación espiritual. Principalmente estoy hablando con los líderes, con los levitas, con los sacerdotes. Es tiempo de redimir nuestro tiempo a Dios, que le pertenece a Dios y que está siendo consumido por otras cosas. Ya, de una vez. Es tiempo de asumir nuestra posición y nuestro llamado al servicio a Dios. Ya, de una vez. Es tiempo de servir con fidelidad y dejarnos de hablar tanto, de prometer tanto y de no cumplir. Mi experiencia a lo largo de este y de todo este tiempo pastoral, más de 30 años de ser pastor, he podido tener, es que el verdadero cristiano vive todo el tiempo en comunión con Dios. No he dicho que no van a venir pruebas y dificultades, pero vive en una constante comunión con Dios, dependiendo de Él, de su presencia, de su promesa, de su dirección, de su guía. Y la experiencia me ha enseñado claramente que cuando uno está pegado de Dios, cuando uno claramente está ligado a Dios, le da prioridad a las cosas de Dios, al altar de Dios, uno conoce con mayor intimidad a Dios. Seguro, amados, que las puertas se abren, que los propósitos de Dios se cumplen, que las promesas se cumplen, que las puertas de los cielos se abren y que las bendiciones caen sobre nuestra vida, familia y ministerio. Pero también he experimentado que cuando uno descuida ese altar de Dios, uno puede vivir los tiempos más angustiosos y difíciles que podrían venir sobre nuestras vidas porque estamos alejados de Él. Esto me ha enseñado, ya hemos aprendido esta lección, que ese tiempo devocional y ese tiempo de estar con Dios
debe ser algo imprescindible, necesario, único. Mi relación con Dios es lo más importante en la vida. Por eso se requiere de una renovación en nuestra vida. Es tiempo de hacer un genuino cambio en nuestras vidas. Es tiempo de una renovación espiritual en nuestras vidas. Tú decides eso hoy. Cierra tus ojos allí donde estás y que este nuevo año 2021 tú puedas hacer esos ajustes como Ezequiel los hizo. Hay cosas en tu vida y en el altar, en tu corazón, que tú debes reparar, restaurar y renovar. Este año 2021 es el año del tiempo para la renovación espiritual de nuestras vidas. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te pido que en este año que se avecina, que ya está a unas horas de concluir, tú nos dé la fuerza, nos dé la sabiduría, nos dé la guía para que nosotros podamos hacer los ajustes para recibir más de ti. Yo declaro este año de 2021 un año en donde tus promesas se van a cumplir, tus bendiciones van a caer como una lluvia tardía de abundancia en bendición. Yo declaro este año 2021 como un año de la restauración, como un año de la renovación de nuestras vidas, en donde la comunión, ¿verdad?, la intimidad contigo va a ser restaurada, va a ser renovada. Esa pasión, ese fuego por tus cosas, por tu presencia, ese celo por las cosas tuyas, por leer tu palabra, por ayunar, por orar, por buscar tu rostro, va a ser restaurado y renovado. Es el año del cumplimiento de todas las cosas que tú tienes preparado para nuestra vida, porque nuestra relación contigo va a ser renovada y tú te vas, Señor, a desplayar, ¿verdad?, bendiciéndonos de una manera extraordinaria. Reciba allí donde está, amados hermanos, esto que estoy diciendo, esta palabra, como parte de las bendiciones de lo que Dios tiene y va a hacer por usted. Yo declaro sobre su vida, sobre su familia, esta palabra y esta promesa, y tómelo, Padre hermano, como parte de lo que Dios tiene para usted, como dije en su momento. Bendecimos sus hogares, bendecimos su familia, bendecimos sus negocios, bendecimos sus trabajos. Dios guarda a cada familia que me está escuchando, cada hermano, cada hermana, sea niño, sea adolescente, sea joven, sea mujer, sea varón, sea anciano. Guárdanos de esta epidemia, de esta pandemia, de este virus que nos ha atacado inmisericordiamente. Hay gente que ha muerto, hay gente que ha quedado enferma, aún a pesar que ya le dio, pues quedaron con secuelas. Hay gente que ha perdido su trabajo, sus negocios, ha perdido pues la salud emocional, la salud física. Dios mío, oramos por ello. Tú vas a restaurar también esto de una manera total y completa. Dios permite que en esta transición seamos constantes, seamos firmes, ¿verdad?, celosos de cuidar lo que tú nos has dado, Señor, para tu gloria y tu honra. Que podamos recibir este 2021 con gozo, porque tu presencia está con nosotros y tú no nos has dejado ni nos vas a dejar. Así que entramos en este 2021 con tu presencia para glorificarte y darte toda honra. En el nombre de Jesús, amén. Yo espero, hermano, que usted disfrute este año nuevo con gozo, con alegría, ¿verdad? Y que reciba, ¿verdad?, con esperanza que el Señor va a estar con usted. Dios le bendiga, Dios le guarde y bendiciones. Hoy termina un año donde la tristeza
a muchos corazones alcanzó. Tantos momentos que vivimos con amigos que no están, que siempre vamos a recordar. Y aunque pase lo que pase, en ti puedo descansar, porque tú eres mi esperanza, ese sol que va a brillar en esta oscuridad. Yo no estoy solo, tú estás conmigo, porque yo soy tu hijo y tú mi Padre celestial. No estoy solo, tú estás conmigo, porque prometiste estar a mi lado hasta el final. No estoy solo, yo no estoy solo. Hoy termina un año donde he aprendido que las cosas importantes para mí Son mi familia, mis amigos, y que en ti debo confiar, ya que tienes el control de mi existir. Y en esta oscuridad al final se ve una luz, un rayito de esperanza. Es la luz de mi Jesús, que en el mundo quiere brillar. Yo no estoy solo, tú estás conmigo, porque yo soy tu hijo y tú mi Padre celestial. No estoy solo, tú estás conmigo, porque prometiste estar a